bendecimos, Señor. Hoy te adoramos a ti, Rey. Rendimos nuestros corazones delante de ti, Padre. Nos alineamos a tu corazón. Queremos agradarte, queremos adorarte con todo lo que somos. Hoy nos unimos, Señor, a adorarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único que reina, al Alfa y el Omega, Señor. Te adoramos. Te adoramos y te bendecimos, Señor, a ti. Gracias, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Eres bueno, eres hermoso. Oh, te bendecimos, Señor. Gracias.
que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Tú eres el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y a ti te exaltamos, a ti Jesús, porque has muerto y has resucitado para librarnos del pecado, para librarnos del infierno y darnos vida en abundancia. A ti te adoramos, Jesús, a ti te adoramos porque eres bueno, a ti te adoramos porque eres amoroso, a ti te adoramos porque todo el poder, toda majestad y toda gloria te pertenece. Tú siempre has sido y tú siempre serás.
Todopoderoso. Nos unimos para nuestros corazones, Señor. Todos los que estamos en este lugar, los que estamos viendo, los que estamos escuchando, nos unimos para adorarte, Señor, para adorarte a ti, al Todopoderoso, al Todopoderoso, al Todopoderoso, al Todopoderoso. Bendiciones muy amados, un fuerte abrazo. Qué bueno poder tenerles con nosotros de nuevo y seguir creciendo a través de la palabra del Señor. Hoy, para los que saben, estamos en una temporada llamada Precursores, y bueno, los que no saben, para que puedan enterarse de qué estamos hablando, es una palabra que habla de poder proclamar, de alguien que va adelante, preparando el camino para el otro o anunciando un mensaje como, digamos, delante del que viene después. Entonces, en este sentido, como estamos viviendo los últimos tiempos, no sabemos cuántos años o décadas eso implique, pero sabemos que estamos en los últimos tiempos por las señales que estamos viendo en todo el mundo. Entonces, definitivamente es un tiempo para ser precursores, para anunciar el mensaje, para prepararnos de la mejor manera posible para la llegada del Señor. Así que por esa razón este es el nombre de la temporada y estamos, digamos, siendo guiados por el Espíritu Santo, no solamente nosotros en H2D, sino muchos hijos de Dios en diferentes ministerios y diferentes lugares a hablar acerca de este punto en particular. Y entonces, en ese marco, lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de el precursor que escucha a Dios. Un precursor tiene que escuchar a Dios. Definitivamente no solamente alcanza con leer la palabra, es primordial e importante, pero necesitamos escuchar la dirección específica de Dios para cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hablamos de
escuchar a Dios, mucha gente se refiere a solamente a través de la palabra, pero la verdad es que podemos oír a Dios de muchas formas diferentes que nunca contradice la palabra. Entonces la palabra se vuelve una norma que no es violada por las demás. Es la palabra profética más segura, pero hay otras palabras proféticas, otras formas, otras expresiones. Y eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Vamos a tomar a Moisés como ejemplo, de cómo el Señor le habló a él y cómo él pudo entender lo que Dios quería acerca de él y cómo eso nos va a traer luces a nosotros. Pero antes de profundizar, ¿qué tal si oramos juntos para que el Señor revele su corazón a nosotros, más allá de lo que vamos a compartir? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que hables a nuestro corazón, que expandas nuestro entendimiento y que nos ayudes, Señor, a comprender el mensaje que quieres transmitir a cada uno de nosotros. Oro para que podamos estar atentos a los toques del Espíritu, para que tú, Señor, impulses el cambio y el crecimiento en cada uno de nosotros conforme a la necesidad particular que tenemos. Te pido que bendigas esta palabra y que me uses. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces son 7 características de un precursor que escucha a Dios. Y la primera es que busca a Dios. Simple. En Éxodo 19:3 dice lo siguiente: entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo varias cosas. Pero lo primero es que Moisés subió al monte a buscar, a presentarse delante de Dios. ¿Y qué nos dice esto a nosotros en el tiempo presente? Que definitivamente subir al monte, estoy seguro que Moisés no subió un teleférico, él subió al monte, requirió tiempo con su vara y caminar y presentarse. Fue intencional, requirió sacrificio, requirió tiempo y requirió esfuerzo para poder presentarse delante de Dios. Y nosotros en este tiempo presente, una de las cosas que menos tenemos es tiempo. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer para mantener todas las cosas que queremos hacer, para poder sostener a la familia, para poder salir a flote, para poder pagar las deudas, para poder estar al día, para poder cumplir los sueños. Tenemos un montón de cosas que hacer. Y no conforme con esto, en el tiempo que vivimos, hay una sobreexposición de entretenimiento impresionante. Cualquier día tú te descuidas y te pasas desde la mañana hasta la noche metido en Instagram o viendo series o jugando algo. Es abrumador la cantidad de tiempo que perdemos y la cantidad de opciones que tenemos para perder el tiempo. Pero si queremos escuchar a Dios, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que ser intencionales en buscarlo, y eso requiere tiempo. Las cosas más brutales de esta vida siempre requieren cierta porción de sacrificio. Cuando queremos, por ejemplo, un pastor que recibe un llamado de Dios, inmediatamente, ¿qué viene después de eso? Necesitas preparación. Tú tienes que responder a ese llamado, tienes que conocer la palabra, tienes que leer la Biblia. Supongamos que no seamos pastores, sino médicos. Un médico recibe la compasión por ayudar a otros, tal vez porque vio a un familiar enfermo y le llamó a compasión, tal vez porque simplemente Dios lo llamó de la manera que fuera. Él ahora comienza un proceso de preparación que comienza desde muy pequeño, porque si no tienes las notas suficientes para entrar a medicina, entonces no entras. Por tanto, desde muy pequeño comienzas a decir, bueno, si tú quieres ser médico, tienes que sacar buenas calificaciones. Y comienza todo un proceso de años de preparación para luego ejercer la medicina y no matar a la gente haciendo cualquier cosa. De la misma manera, en nuestro tiempo presente, si queremos ser precursores, cristianos verdaderos, hijos de Dios, que como dice nuestra declaración de propósito, amamos a Dios, amamos a las personas, permanecemos y crecemos en Cristo para darle siempre gloria a su nombre, entonces
necesitamos invertir tiempo en Dios. Amados, hay tantas personas amadas que conocen de parte de Dios los planes que Él tiene para ellos, que están tal vez estancados en momentos y procesos de sus vidas. Y cuando vienen a preguntarme, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo le pregunto, ¿qué te ha dicho Dios? Y normalmente hay un silencio después de esa pregunta. Y justamente eso es la tentación que tenemos, es de con un corazón de huérfanos, enfocarnos en resolver nosotros, en trabajar como dicen por ahí, como negros, ¿no? Trabajar duro como si fuera un esclavo, un huérfano, para poder sacar las cosas adelante. Pero la verdad es que no es el trabajo esforzado lo que produce resultados. Es el trabajo intencional, el trabajo inteligente, pero aún más el trabajo guiado por Dios. Dios puede abrir puertas así, en un tiempo de oración. Había muchas cosas que estaban pasando en mi casa unos años atrás y tengo un montón de testimonios, pero quiero contar uno. Nuestras hijas estaban quedándose sin ropa y estábamos tristes por eso. Dulce estaba triste, yo estaba mucho más triste porque la veía a ella triste y decidimos qué tal si oramos juntos y comenzamos a orar. Y eso fue en tiempos prepandemia. No teníamos dinero y no había posibilidades de generarlo en ese momento. Y cuando comenzamos a orar, nos mandaron 3 cajas de ropa de Estados Unidos sin pedirla. Entonces, a veces estamos trancados tratando de hacerlo por nuestras propias fuerzas, cuando Dios está esperando que vayamos a Él y le pidamos en unidad familiar. Padre, te presentamos esta situación delante de ti. Y Dios puede hacer así y cambiarlo para siempre. También, por supuesto, Dios puede guiarnos a trabajar, pero en lo que Él quiere, como Él quiere, y no desde un corazón de orfandad. El segundo punto, entonces, es el precursor que escucha a Dios, invita a la gente a acercarse a Dios. Veamos en Éxodo 19, en el 7, dice: entonces Moisés regresó al monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Moisés entonces llevó al Señor la respuesta del pueblo. Fíjense, Moisés comienza buscando de parte de Dios, comienza subiendo el monte a buscar dirección, luego fue y la comunicó con el pueblo. Y gracias a Dios, aunque esa decisión no se mantuvo todo el tiempo, pero ellos decidieron, respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Esto nos hace entender que se requiere de gente que vaya a buscar a Dios y que inspire a otros a buscar a Dios. Y creo que eso es lo que hace un precursor, un verdadero creyente, un verdadero discípulo. Vive una vida en su presencia y inspira a otros a buscarle. Lo tercero que hace un precursor es prepara a la gente para su venida. Por definición, un precursor prepara a la gente para la venida del Señor. Pero en particular me llamó la atención que justo eso es lo que dice Éxodo 19:10. Fíjense lo que dice: después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrense de que estén preparados para el tercer día, porque ese día descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Entonces, otra vez, el Moisés está preparando para la venida del Señor. Esa era una venida, digamos que marcó un hito, porque no solamente se le estaba presentando Dios. Dios dejó de ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para ahora ser el Dios del pueblo de Israel. Por eso se le presentó a todo el pueblo. Y eso fue impresionante. Pero antes de que Dios se manifestara de esa gloriosa manera, llamó a una persona para que proclamara el arrepentimiento o la consagración, para que el pueblo estuviese listo para la manifestación de Dios. De la misma manera,
Hoy día Dios nos está llamando a proclamar el mensaje de la venida de Cristo, porque en aquel día, ustedes saben lo que habla de las viudas, esa parábola que enseñaba que algunas estarán listas, preparadas, y otras estarán desenfocadas y sin aceite. De esta misma manera, nosotros preparamos al pueblo de Dios. Desde este lugar te estoy preparando a ti que ves esto, declarando la palabra del Señor. Tenemos que prepararnos, tenemos que santificarnos, tenemos que buscar a Dios, para que en aquel tiempo, cuando el Señor venga como ladrón en la noche, sorpresivamente estemos listos para su llegada. Ahora, esto no es solamente un asunto de Moisés. Me llama la atención Colosenses 1:28 al 29. Dice: por eso predicamos a Cristo allá donde vamos, y exhortamos y enseñamos a todos lo mejor que sabemos, a fin de presentarlos ante Dios perfeccionados por la obra de Cristo. Esta es mi tarea y puedo llevarla a cabo gracias a la poderosa energía con la que Cristo actúa a través de mí. Es impresionante que Pablo está reconociendo también que él es un precursor. Y la llamada o el llamado de Dios para nosotros es el mismo, amados. Necesitamos con urgencia preparar a la gente para su venida. Conságrense, apártense del pecado, arrepiéntanse, porque el Señor está cerca. Y cuando Él venga, nosotros podremos estar en paz, porque hemos proclamado su palabra. La cuarta cosa que un precursor que escucha a Dios hace es que debe saber que Dios no siempre se manifiesta como esperamos. Me llama la atención esto muy poderosamente y quiero que vayan conmigo a Éxodo 19:9. Mira lo que dice. El Señor en esa antesala, antes de venir, antes de manifestarse, Él les dice: luego le dijo el Señor a Moisés: yo me presentaré ante ti y ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Me gusta saber que Dios hace ese tipo de cosas para que la gente pueda reconocer a un líder delante de Él. Pero lo que me gusta aquí es que Él le dice, o lo que quiero destacar, mejor dicho, eso me encanta, pero lo que quiero destacar es que Él le dijo que se aparecería sobre una densa nube. Ahora, en el verso 16, después de que preparan al pueblo, después que pasan los días, el Señor se presenta. Y mira todo lo que pasa cuando el Señor se presenta. En la mañana del tercer día retumbaron los truenos, destellaron los relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Pero se oyó además de la nube densa, se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés se llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se presentaron de pie al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nube de humo subían al cielo como el humo que sale del horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente a medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. ¿Qué quiero destacar de aquí? Que Dios no se presenta como nosotros esperamos. Fíjense que le dijo: vendrá una nube. Y uno, vendrá una nube, uno se imagina la nubecita tierna sobre el Ávila, ¿sabes? Cuando baja un poquito más y el Humboldt queda por encima y se ve muy bonito, muy chévere. Pero no fue solamente la nube. Fue nube, fue fuego, fue humo, fue terremoto, fue voz de trueno o incluso sonido de carnero, o sea, como de trompeta. Todo esto estaba pasando y obviamente sorprendió tanto a Moisés como a los israelitas, porque Dios anuncia que vendrá, pero siempre puede sorprendernos.
La verdad es que a veces esperamos que Dios nos hable de una manera específica y Dios viene de otra forma. A los orgullosos que están esperando que Dios les hable directamente, de repente Dios les habla a través de una persona humilde. Hay personas como los israelitas que estaban esperando a Jesús montado en un caballo y como un guerrero impresionante, y Dios lo trae montado en un burrito, sin armas, y más bien como un cordero que fue llevado al matadero. Realmente, amados, cuando le pedimos una intervención a Dios, tenemos que estar abiertos a que Él nos sorprenda en cuanto a la forma en que va a intervenir. A veces le pedimos algo a Dios y esperamos el dinero en la cuenta y de repente Dios nos trae lo que necesitamos sin el dinero. A veces nos envía el dinero, a veces nos hace esperar, pero definitivamente nuestro Padre siempre responde. Pero todo aquel que quiere escucharlo tiene que estar dispuesto y tiene que saber que no siempre hablará de la forma en que esperas. El punto número 5 es que no se sorprende de que la gente quiera que tú te acerques a Dios por ellos. Fíjense lo que pasa en Éxodo 20:20. Me llama mucho la atención, bueno, del 18 al 20. Quiero leerlo contigo para que podamos ejemplificar luego y aplicarlo a nuestro tiempo. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del carnero y vieron los destellos de los relámpagos y el humo que subía del monte, se mantuvieron a distancia y temblaban de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Es interesante la reacción del pueblo. Por supuesto que si vemos tales manifestaciones podemos tener miedo y es natural para nosotros. Pero a veces muchas personas llegan, como les decía al principio, queriendo que seamos nosotros sus intercesores. Que nosotros subamos al monte para ellos saber qué Dios les dice a ellos. Y tenemos que tener cuidado con eso, amados, porque es una tentación. Cuando nos piden consejo, ¿qué crees tú que Dios me está diciendo? ¿O qué harías tú en mi lugar? Porque nuestro rol no es ser un sacerdote para siempre, es decir, un intermediario para siempre. Nuestro rol es llevar a la gente a Dios, para que ellos mismos puedan escucharlo, para que ellos mismos puedan discernirlo. Luego compartimos y entendemos, discernimos juntos. Pero la intención no es decirles lo que tienen que hacer. Sin embargo, un líder que escucha a Dios, cuando la gente sabe que tú estás oyendo a Dios, cuando la gente sabe que tú estás siendo transformado por Dios, inmediatamente van a ir a ti, porque es más fácil para ellos no presentarse delante de Dios para buscar una respuesta, sino usarte a ti como intermediario. Porque acercarse a Dios puede ser peligroso. Acercarse a Dios puede ser difícil. El precio a pagar es alto. Yo recuerdo cuando comencé en el Señor, pongo este ejemplo porque es uno de los más drásticos de mi vida, pero recuerdo que Dios me estaba hablando de dejar a Dulce, de separarme de mi novia en aquel momento. Si fuera mi esposa no me pediría eso, pero en el tiempo de novios, Él me estaba pidiendo que me separara de ella. Y yo, amados, estoy absolutamente enamorado de Dulce desde aquella época. Hoy la amo más, pero digo, no era que yo tenía en mi mente un pensamiento acerca de abandonarla o de separarnos. Yo había recibido palabra de Dios de que ella era mi esposa, pero Él me estaba diciendo sepárate y yo no lo podía entender. Y yo iba a orar por los alimentos y era sepárate de Dulce, deja a Dulce, pon la relación en pausa. Y yo iba a orar porque Dios me usara en una prédica o en una enseñanza o por un campamento de jóvenes al que íbamos. Y sea cual fuere la cosa o la petición por la cual yo iba a Dios, que normalmente en esa etapa de mi vida era muy interesada, cual fuera la petición que yo iba, Él me tocaba ese punto, ese punto, ese punto, ese punto. Era como monotemático. Y era difícil para mí saber, voy a ir a orar porque yo sabía lo que Dios iba a tratar conmigo. Yo quería un intermediario. Era más fácil para mí decirle, Pastor Enrique, ¿qué cree usted que me dice Dios? Porque el pastor no me estaba pidiendo que yo me separara de mi novia. Era Dios.
Entonces, cuando tenemos una cuenta pendiente, un asunto no resuelto, algo que tenemos que tratar, algo que no queremos soltar, algo que no queremos presentar delante de Dios, preferimos una respuesta fácil de un intermediario que no me va a pedir cuentas, que no me va a pedir nada, que no conoce mis pensamientos, porque yo lo único que necesito es salir de este proceso. Yo no quiero rendir mi corazón, yo no quiero tener que verme desnudo delante de Dios, yo no quiero que Él me vuelva a cuestionar eso que no quiero cambiar, yo simplemente quiero una solución rápida. Y por eso acudo al siervo de Dios, al que escucha a Dios. A veces es por eso, por pecados, por temas no resueltos. A veces es por un mal entendimiento del liderazgo y de la identidad cristiana. No, es que a ti Dios te habla más que a mí. No, es que a ti Dios sí te responde. Comenzamos a poner frases que acomoden y que nos persuadan al líder para que me responda. Pero como líderes necesitamos resistir la tentación de ser intermediarios, porque hay uno solo que es intermediario entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Dios no tiene nietos. Nuestra iglesia no se llama los nietos de Dios, se llama los hijos de Dios. Entonces yo no soy el papá de la casa y ustedes son mis hijitos y Dios es su abuelo. No, ustedes son hijos de Dios. Por tanto, mi rol y mi trabajo es, en medio que estas cosas sucedan, enseñar a ir directamente a Dios. Y con humildad, como dice la palabra, discernimos y procesamos las palabras. El hombre espiritual dice, lo juzga todo. Por eso la intención es que cada uno de nosotros pueda crecer a la estatura de Cristo y discernir lo que Dios le está diciendo a cada uno. Por esa razón, no te sorprendas cuando al comenzar una relación con Dios más profunda y la gente vea que Dios te habla, van a venir a ti a buscarte de comodín. Pero tienes que tener en cuenta que Dios no tiene nietos, que tú no eres el intermediario y que la gente necesita confrontación directa con Dios. El Señor nos ayude con este tema porque es una cosa seria. Y podré destrabar tantos procesos en los que a veces pasamos tiempo bloqueados porque no queremos pagar el precio de ir a Dios. Lo sexto que sabe un precursor que escucha a Dios es que no se sorprende de que Dios le exija más que al resto. Hay gente que dice, no, pero yo siento que Dios conmigo es como más estricto. A los demás los mira como con más misericordia. Si has pensado eso, no te sorprendas. Es normal. A medida que te acercas, Dios comienza a demandar más. Dios comienza a demandar más en el buen sentido, ojo, en cuanto a santidad, en cuanto a compromiso. Porque la gente te mira a ti como una referencia. Por eso debes permitirte menos tibiezas y liviandades. Mira lo que dice Éxodo 24:1. Luego Dios, el Señor, instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés le permitiré acercarse. Los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permitirá subir al monte. Y obviamente a medida que ellos se acercaban más a Dios, como sabemos, el fuego consumidor de Dios purificaba a la persona, no la consumía por completo. Pero todos los que se acercaban a Dios requerían mayor santificación. Y obviamente requería mayor purificación en el proceso, en todo el proceso, incluso en el templo. Para entrar al lugar más santo o al lugar santísimo, requería de mayor proceso de purificación. Y también aquel que podía entrar aquí tenía mayor compromiso al salir delante del pueblo. Por ejemplo, a Aarón se le murió su hijo, bueno, los dos hijos, por causa de cosas que hicieron que no estaban bien. Y cuando él fue a llorar respecto a sus hijos, Dios les dice: no te es permitido llorarlos. Y uno dice:
qué insensible. Pero es precisamente porque estaba él. Aunque esto es difícil y duro de comprender, la parte sencilla del asunto es que él reflejaba la santidad de Dios. Él reflejaba al llorar o al hacer luto, él estaba lamentándose de una decisión de Dios, pero él era quien debía reflejar a Dios. Entonces era a ti no se te permite. Y yo recuerdo que en ocasiones cuando yo comencé a servir al Señor, recuerdo un amigo que me dijo, todos pueden, tú no. Y yo, sí, pero es que la gente hace esto, todos pueden, tú no. Sí, pero es que mira cómo se portan, todos pueden, tú no. Sí, pero es que están hablando mal de, todos pueden, tú no. Entonces esa me lo dijo tantas veces, que yo empecé a entender el mensaje. Y el mensaje es, Dios a mí me exige más de lo que le exige a otros. Y eso es realmente bueno, porque Él me está recibiendo como hijo. La palabra del Señor dice que Dios a todo al que recibe como hijo, lo azota. Y uno dice, ¿pero qué? No tiene sentido. Por supuesto que sí. Yo puedo ver un niño en la calle que está tal vez con su mamá y está portándose mal y yo no le puedo decir nada porque no es mi hijo. Pero si mi hija está haciendo lo mismo que ese niño, a ella le voy a llamar la atención. Y eso es bueno, porque ella tiene un padre que la cuida, un padre que la corrige, un padre que la ama, un padre que le provee, un padre que la bendice, un padre que saldrá a dar la vida por ella si alguien se mete con ella. Pero tiene la desventaja, entre comillas, de que la va a recibir azotes, de que va a recibir disciplina. No sé si me logro dar a entender, pero yo prefiero ser un hijo de Dios al cual Dios disciplina a ser un huérfano que tiene que valerse por sí mismo. Entonces, a medida que te acercas a Dios, Dios va a exigirte más, porque tú ahora le representas. Y eso es maravillosamente bueno. De hecho, viene con el último punto. El número 7 es el siguiente. El líder o el precursor que escucha a Dios tiene presentes sus promesas y las obedece. Quiero dejarle como tarea que puedan leer las promesas de Dios en ese pasaje que están en Éxodo 23, del 20 al 32. Son un montón de promesas, y como tenemos que tener en cuenta que la obediencia tiene una recompensa. Y al ver la gran recompensa, yo quiero ser obediente. O sea, no es solamente obedece a Dios y punto. Es obedece a Dios primero porque Él se lo merece. Obedece a Dios porque todos sus no son para tu cuidado. Obedece porque te va a ir bien. Y además, para ponerle la cerecita al helado, obedece a Dios porque Él te va a bendecir a través de tu obediencia. Y mira lo que dice aquí. Por ejemplo, quiero que veamos algunas promesas de las que Él comparte. Dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra Él, porque Él es mi representante y no perdonará tu rebelión. Si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Y dice un montón de cosas más. Por ejemplo, el 25. Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los heveos, a los cananeos, a los hititas, pero no los expulsaré a todos en un mismo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Esta broma es cómo revela el corazón de Dios. Aún el tiempo en que llega tu promesa es para cuidarte.
qué cosa tan hermosa. Sigue diciendo, los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para que puedan tomar posesión de la tierra. Y estableceré los límites de su territorio desde el mar Rojo hasta el mar Mediterráneo y desde el desierto del oriente hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra y tú los expulsarás. Y esto me lleva al último punto, que es el número 7. Un precursor que oye la voz de Dios tiene presentes sus promesas y por eso le obedece. Le obedecemos no solamente por sus promesas, le obedecemos 1 porque Él lo merece, le obedecemos 2 porque sus mandamientos son buenos para nosotros, son dados desde su buen corazón y nos conviene. Pero además, como por si fuera poco, Él nos da promesas para que nuestra obediencia sea motivada también por las promesas. Quiero leer contigo algunos pasajes y te pongo como tarea que lo leas completo. En Éxodo 23, del 20 al 32. Pero vamos a repasar un poquito lo que Dios le promete a aquellos que le obedecen. En este caso particular, obviamente en este contexto. Dice, mira, yo te envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que he preparado para ti. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él porque él es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos y de los hititas y de los fereceos y de los cananeos y de los heveos y los jebuseos y todos esos feos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. Sigue más abajo diciendo, si sirves solo al Señor tu Dios, si lo haces, yo te obedeceré, yo te bendeciré. 25. Sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de las enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Y así, hay un montón de promesas, pero esta me llama la atención. Es demasiado hermoso como Dios dice lo siguiente: no expulsaré a todos tus enemigos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Las expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Mira esto, la promesa de Dios muestra el corazón que Él tiene para cuidarnos. No te doy todo lo que te prometí de una vez, porque tal vez no estás listo, porque podría corromperse su corazón, porque podrías desviarte, porque no estás listo para soportarlo, porque no estás lo suficientemente capaz, o porque hay circunstancias externas que no puedes soportar. Es decir, la tardanza de su promesa es por tu bien. La tardanza de la promesa de Dios no es porque se haya olvidado, porque Él llegue tarde o porque te quiere hacer sufrir. Es por tu cuidado. Esto es increíble. Qué diferente miraríamos nosotros la tardanza de Dios, si es que hubiese una tardanza, o lo que a nosotros nos cuesta esperar. Qué diferente lo veríamos si entendemos esto. Dios podía haberlos matado a todos, pero dice, no lo haré porque se multiplicarían los animales salvajes y serían una amenaza para ti. Lo voy a hacer poco a poco, pero la promesa se va a cumplir. Permanece y verás. Entonces, qué hermoso es el corazón de Dios y qué maravilloso el llamado a ser precursores. Sí, es verdad, cuesta
horrores a veces tener que ir delante de Dios y presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, grato a su persona. Pero hay tantas promesas de su cuidado, de su protección, de su bendición, de su prosperidad, de su sonrisa, que definitivamente vale la pena. Habrá gente que quiera abusar de eso. Habrá gente que quiera usarte como intermediario. Habrán personas que tal vez te hagan sentir mal porque te estás esforzando. Pero recuerda que Dios a los líderes les exige más. Y eso es bueno. Y no es un tema de simplemente renegar de lo que nos ha correspondido o del hermoso llamado que Dios nos ha hecho. Es un tema de comprender de corazón la altura, la profundidad, la anchura, todas las medidas de su amor, para que hagamos lo que Él quiere por su corazón y por supuesto también entendiendo todas sus promesas, para que vivamos una vida plena y abundante que glorifique su nombre y, como dice nuestra declaración de propósito, para darle siempre gloria a su nombre. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón oramos para que nos ayudes a ser precursores que escuchan tu voz, que la atienden y que responden con obediencia. Ayúdanos, Señor, a dar gloria a tu nombre y a cada uno de nosotros, Señor. Si tal vez nos está costando presentarnos delante de ti, si tal vez nos está costando la espera, si tal vez estamos en un proceso de estancamiento, yo oro, Señor, para que tú destrabes todas estas cosas, para que nos impulses a tener valentía para ir a tu presencia, como familia, en unidad, para escuchar tu voz y para seguirte. Ayúdanos a ser intencionales, Señor, en dedicar tiempo para escucharte. Ayúdanos a no correr como huérfanos, tratando de resolver por nuestros propios medios. Ayúdanos sí a ser responsables, pero siempre en respuesta a la dirección de tu Espíritu Santo, al sonido de tu voz. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos. Te pido que los llenes con tu Espíritu Santo y que cualquiera sea la idea o la fuente negativa de maldad espiritual, emocional o mental que los esté retrasando o que los esté sosteniendo en una etapa de estancamiento, yo te pido que los liberes en el nombre de Jesús, que reprendemos al devorador y a todo lo que quiera afectar tu obra en ellos, para que ellos puedan crecer, desarrollar el carácter de Cristo en ellos, sea mental, emocional o espiritual. Padre, haznos avanzar en el nombre de Jesús. Permítenos ser precursores que escuchan tu voz, que se atreven a pagar el precio y aunque guían a otros a tu presencia. Que no nos sorprendan tus exigencias, que no nos sorprendan que otros nos quieran usar, sino que podamos sostenernos en el lugar correcto para glorificarte a ti y para servir a los hijos que amas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo fraternal, que el Señor les bendiga más.